Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por siempre jamás. Este pasaje de Daniel habla de los últimos tiempos y describe una cualidad que los hijos de Dios deben tener, especialmente los que están preparados para recibir a nuestro Señor, y la Biblia le llama los entendidos. Hoy queremos seguir con nuestro tema, que es cómo podemos interpretar las situaciones adversas que Dios permite en nuestra vida. Antes que nada, nosotros debemos darnos cuenta que Dios tiene interés de hablarle a los que le quieren escuchar. Dios quiere enseñar a los que desean ser enseñados. Dios quiere hablar al corazón de los que tienen hambre y sed de Él. Dios no habla a las personas que no tienen interés. Dios no habla a las personas que están distraídas en otras actividades, especialmente del mundo. Dios le habla a sus hijos. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El libro de Hebreos nos dice que Dios habla constantemente, de muchas formas, de muchas maneras, para llamar nuestra atención y preparar nuestro corazón para su venida. Para entender el presente, precisamente los momentos que vivimos en este tiempo, debemos tener el entendimiento que viene de parte de Dios. Debemos tener una cualidad especial que nos permita también encontrar razones, motivos por los que se dan las cosas. Hay una claridad en la Escritura para enseñarnos que personas entendidas son capaces de encontrar las causas, hallar soluciones y dar una palabra a tiempo para responder a la necesidad, ya sea de una persona, de una familia, como de una ciudad o de un estado. Y lo primero que vamos a señalar ahora es algo que se nota con claridad en las Escrituras. Dios nos enseña por medio de comparaciones. En la Biblia es muy claro cómo Dios toma un elemento y lo compara con otro. Dios puede tomar, por ejemplo, al sabio y nos habla de una persona necia. En este caso queremos señalar primero la persona que es simple, la persona que no tiene interés en entender las cosas, y lo comparamos con una persona entendida. El simple, la Escritura dice que es aquella persona que rechaza, menosprecia o desprecia la enseñanza y la sabiduría. El simple tiene su interés en aquellas actividades que no rinden ningún beneficio, actividades que no son edificantes, actividades que drenan el tiempo, pero no contribuyen para nada a su vida. Eso hace que el simple sea una persona fácil de seducir y de llevar al engaño. Además, la persona es simple porque no hace ningún esfuerzo por aprender, por escuchar, por buscar la voz de Dios, y esto las convierte en personas que se vuelven víctimas permanentes de todas las circunstancias alrededor de su vida. La persona entendida, cuando la Biblia habla de una persona que es entendida, habla de una persona que tiene un conocimiento de las Escrituras, un conocimiento básico, pero un conocimiento firme, un conocimiento que le da capacidad de analizar las cosas, de filtrarlas a través de las Escrituras. En el libro de Proverbios, capítulo 16 y versículo 20, dice de esta manera, hablando del entendido: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El entendido entonces es una persona que en su vivir, en su accionar, busca y encuentra el bien del Señor. El entendido es una persona que ha pedido sabiduría. En los términos que nos enseña Santiago, dice que la persona que no tenga sabiduría puede pedirla. Si nosotros nos consideramos que nos falta sabiduría, no
hay ningún impedimento para que busquemos inmediatamente la sabiduría que viene del Señor. Él dice que nos dará a todos los que le pidamos, nos dará abundantemente y sin reproche. Le será dado. Una persona de entendimiento también es una persona que tiene capacidad para discernir. Discernir es como filtrar las cosas, filtrar eventos, palabras, acciones a través de la luz del Señor. No es algo que uno sea sospechoso, una persona lo ponga a uno a examinar detenidamente las cosas para tratar de hallar algo, sino es la persona que tiene capacidad de entender y de ver más allá de lo que las personas ven. El águila es un buen ejemplo que nos enseña cómo desde la altura tiene una capacidad para ver cosas muy pequeñas que para las demás aves pasan inadvertidas. El águila puede ver a la distancia también las tormentas y se prepara para enfrentarlas. En las Escrituras podemos recordar a dos personas que Dios les dio capacidad de dar palabra, de dar consejo en circunstancias muy difíciles. Ellos son José en Egipto y Daniel en el reinado de Nabucodonosor. Él fue un instrumento para dar palabra al rey, salvar la vida de muchas personas y fue un hombre de bien a través de las cualidades, los dones que Dios le había dado a él, especialmente hablando del entendimiento. Y una persona entendida es una persona que sabe confiar y esperar en el Espíritu Santo. No es una persona que se precipita a hablar, a actuar de una manera que parezca alocada. Más bien es una persona prudente que tiene capacidad de discernir el momento para hablar y para señalar lo que dice Dios. Más que hablar del alma, más que hablar de los buenos deseos, a través de una persona entendida viene un consejo que la gente sabrá inmediatamente que viene de Dios porque responde a la necesidad, porque se presenta como la mejor opción y porque al final Dios respalda ese pensamiento y esas palabras. Al hablar de ser personas entendidas, la necesidad que tenemos de analizar por qué pasan situaciones difíciles en nuestra vida, por qué hay adversidad, por qué encontramos problemas, por qué hay dificultades que parece que no se pueden resolver, nosotros necesitamos ser capaces de encontrar las causas. Porque no se puede resolver un problema si no encontramos las causas. No podríamos resolver una situación sabiendo que no sabemos de dónde vienen los problemas. Como ejemplo, podemos pensar en un buen médico. Al diagnosticar a una persona, primero haría preguntas, haría estudios, haría consulta de expedientes, tomaría muchas acciones antes de diagnosticar y mucho menos recetar medicamento a una persona que esté enferma. Un buen médico primero trataría de encontrar de todas las formas posibles cuál es la causa de la enfermedad para poder atacarla, para poder solucionar ese problema. De igual manera, una persona entendida puede buscar con la ayuda del Señor cuáles son las causas que ha llevado a una situación que se convierta en algo adverso. Especialmente hablando, la persona simple, ella no discierne, ella no entiende, ella no busca la voz del Señor. Entonces dice la Biblia que esa persona pasa y lleva el daño. El simple todo lo cree, el simple no tiene discernimiento, el simple se ve envuelto en muchas dificultades precisamente por eso, porque es una persona que ha rechazado el consejo, siente, piensa, se cree sabia y entonces siempre va de problema en problema. A manera de ejemplo, podemos ver un poco la historia de Israel. Israel siempre tuvo muchos problemas, pero a través de esos problemas Dios quería hablarles. Y es curioso cuando nosotros estudiamos las Escrituras y nos damos cuenta que Israel nunca tuvo el interés de aprender los caminos de Dios. Así que vamos a tomar un momento para estudiar
Me escucharon bien, dije estudiar, Biblia en mano, con una libreta para anotar, porque esto es un tema que nos debe llevar a una profundidad y que nosotros podamos llegar a ser personas entendidas, capaces de tener el entendimiento, reconocer causas, discernir situaciones para con la ayuda del Señor poder dar una palabra, dar un consejo y que la gente a nuestro alrededor entienda que eso es lo mejor. Hablando en la historia de Israel, ya había fallecido Moisés. Israel entra en un periodo nuevo que es con la dirección de Josué como su líder y llegamos al final de su vida. Esto nos narra el capítulo 24 del libro de Jueces, donde Josué da una palabra que es la despedida final. Ahí están las frases, las palabras famosas que alguna vez nosotros hemos tomado para nosotros por la certeza y la claridad de su disposición y su convicción. Josué le dijo a Israel, del otro lado del río, que ellos habían cruzado el río Jordán, hay unos dioses, ahora entramos a una tierra donde hay otros dioses y ustedes deben elegir a qué Dios van a servir. Y dijo él, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él tenía la seguridad, la convicción, la obra que él había hecho con su propia familia era para seguir y para servir solamente al Señor. En esta ocasión el pueblo repetidamente dijo, seguiremos al Señor. No, nunca le vamos a dejar. Seguiremos al Señor. Estamos firmes en nuestro deseo. Vamos a seguir al Señor. Así que Josué dijo, miren, ustedes no podrían caminar con Dios porque Él es santo. Si ustedes quieren caminar con Dios, tendrán que dejar los ídolos. Nuevamente Josué en este capítulo les exhorta para que dejen ídolos que ellos han cargado durante mucho tiempo en el desierto y ahora entrando a la tierra todavía tenían confianza en algunas figuras, imágenes que según ellos les iba a dar mayor protección que la del Señor. El resultado de esto, cuando muere entonces Josué, ¿qué pasa? Bueno, entran en un periodo de incertidumbre. Y dice la Biblia, capítulo 1 del libro de los Jueces, que es conveniente leerlo, que por lo menos 6 tribus no fueron capaces de echar fuera a los habitantes que les tocaba a ellos recuperar esa tierra. Entonces ellos lo que hicieron fue que empezaron a convivir con ellos. Y en varias ocasiones del capítulo 1 encontramos que curiosamente dice la Biblia que los hicieron tributarios. Ahora piensen en esto, la instrucción del Señor es tomen posesión de esa tierra, despojen a esas personas, porque también hay razones para entender eso. La Biblia dice en otras partes que estas personas que habitaban la tierra de Canaán habían sido personas que habían hecho actos abominables delante del Señor, de tal manera, dice la Escritura, que la tierra vomitó a esas personas. Ahora viene el pueblo de Israel para instalarse en esa tierra y establecerse como pueblo de Dios. Deben entonces desalojar la tierra, establecerse y formar una nación que agrada a Dios, porque esa nación ya le pertenecía a Dios anteriormente. Él había jurado que esa tierra le sería dada en herencia a Israel, a toda su descendencia. Así que lo primero que vemos entonces es que ellos no obedecieron lo que hizo Dios. Dios entrega la tierra, pero ellos no toman lo que Dios les está dando. Ahí se puede ver como que hicieron una media obediencia. Cuando una persona no obedece del todo, pero obedece en buena parte y ella cree que está haciendo todo lo correcto delante de Dios. Y nos damos cuenta con el resultado, porque dice la Escritura que ellos primero los hicieron tributarios. Quiere decir que al dominar a esos pueblos exigieron impuestos, exigieron beneficios, así que esas personas les quedaron en principio sometidas y tuvieron que hacerles pagos a ellos. Pero cuando pasa el tiempo, encontramos que Israel se aparta de Dios,
se enfría su relación con Dios. Y entonces empiezan a crear lo que se puede llamar como un círculo de pecado, una constante que ellos repiten una y otra vez y parece que nunca aprenden la lección. Esta constante es así: cuando ellos en su momento tienen abundancia, empiezan a tener toda clase de bienes, se enfría su relación con Dios, se disipa, se distraen y tienen curiosidad de hacer lo malo, se involucran en la idolatría, especialmente con los ídolos de la tierra de Canaán, y en un proceso de repente es ahora, en lugar de ser cabeza, están siendo dominados, están siendo oprimidos, vejados, robados, despojados de su tierra, del fruto de su tierra, de sus animales, y empiezan a sentir la opresión y el dominio que sus vecinos ahora les están imprimiendo a ellos. Este momento de tristeza, de dolor, de pérdida, los quebranta, se humillan, empiezan a clamar a Dios, piden perdón por sus pecados, y entonces aquí vemos constantemente la misericordia de Dios que los libra de sus opresores. Les da victoria, los lleva a una guerra, tienen victoria y nuevamente son liberados. Empieza un proceso de reconstrucción, empieza nuevamente una etapa nueva de trabajo, de abundancia, y entonces nuevamente al estar en ese estado de abundancia comienza aquel ciclo trágico. Se desvían del Señor, empiezan a hacer lo malo, entran en relación con aquellas personas, participan de sus eventos, participan de sus comidas, entregan a sus hijos y a sus hijas, los intercambian y al tiempo siguiente nuevamente vuelven a caer oprimidos. Pasan muchos años, porque la Biblia se ve que hay etapas de 8, 7, 18 años que están oprimidos y están sufriendo la opresión, pero no claman. Hasta que llega un momento, 18 años después, empiezan a clamar a Dios y a pedir la ayuda del Señor. Pero este ciclo fue constante para Israel y eso nos lo enseña el libro de los Jueces. Luego vamos a ver la idea que hay en el libro de los Jueces, pero especialmente en el capítulo 2 y el versículo 10 hay una frase que es bastante triste y trágica por las consecuencias. A veces queremos resolver un problema en este momento, pero no tenemos idea que ese problema se empezó a dar 20, 30, 40 años atrás, y este es el caso que vamos a leer, versículo 10, donde dice: toda aquella generación fue reunida a sus padres. Está hablando de todos los que habían salido y que habían entrado con Josué y con Caleb a la tierra prometida. Ahora ha pasado el tiempo, se han establecido y todas esas personas mayores ahora empiezan a morir. Y dice entonces, estas palabras son las que nos deben llamar la atención: se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando del pueblo que tiene la ley de Dios. Estamos hablando del pueblo que tiene las promesas de Dios y sin embargo la generación anterior falló para educar a sus hijos, para instruirlos, para enseñarles que Dios era lo primero de sus vidas, que todo venía de Él, que eran responsables delante de Él de guardar su palabra, de caminar en obediencia, de seguirle a Él, de darle el primer lugar de su vida. Pero como su relación se enfrió, como su relación se fue apartando, se involucraron, entregaron a sus hijos, a sus hijas, pasó el tiempo y ahora tienes a una generación que ha perdido no solamente su identidad como pueblo, sino también su historia. Ya esa idea de haber salido de Egipto, me imagino que era como una especie de cuento para ellos, una historia muy vaga, no tenían certeza, porque dice la siguiente parte de este versículo. Primero dice que una generación que no conocía a Jehová, y luego dice, ni la obra que él había hecho por Israel. Y esto es lamentable, cuando se levantan los hijos
que desconocen lo que Dios dice y lo que Dios ha hecho. Lo que Dios manda como forma de vida, el consejo de Dios que nos ayuda a vivir cada día y nos hace perder la herencia que tenemos nosotros de ver en la historia de Israel y la historia de la iglesia todo lo que Dios ha hecho. Así que estas personas fallaron porque dieron lugar a una generación que no conocía a Dios ni tenía idea de lo que Dios había hecho. Así que esta es la historia de Israel. Una y otra vez caen en pecado, en la idolatría, se arrepienten, sufren, pero ahora vuelven nuevamente, prosperan, entran en relaciones negativas con estas personas y el resultado final es caen en opresión, en despojo, en robo, en daño, en perjuicio, en pobreza. Les atormenta, les cala eso, pero pasa mucho tiempo hasta que desesperadamente buscan a Dios y Dios les mandó jueces. Hay un salmo que nos da como un resumen y es recomendable estudiar estos salmos porque nos dan la idea, todo el panorama que vivió Israel esos 40 años en el desierto y luego en la tierra prometida. Y uno de esos salmos es el Salmo 106. Pudiéramos pensar que es como un resumen de esta historia de Israel. Y en este salmo, en el verso 34, nos da una lista de las cosas en las cuales Israel falló y después nos dice las consecuencias de haber fallado delante de Dios. Verso 34 dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. 35. Se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Ellos tenían los caminos de Dios, ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían los mandatos de Dios, la historia de lo que Dios había hecho con ellos, que los convertía a ellos en personas únicas, especiales, redimidas por Dios. Pero dice entonces, primero no obedecieron, los hicieron tributarios, después se mezclaron con ellos y aprendieron de sus obras. El resultado nos dice el versículo 36, y sirvieron a sus ídolos. Haberse alejado de Dios, haber enfriado su relación con Dios, ser indiferentes a Dios, lo llevó a servir a los ídolos. Pero dice el verso 36, y eso fue la causa de su ruina. Si solamente se tuvieran problemas económicos, si solamente fuera la apretura, el despojo, se podría soportar, pero el versículo 37 es triste y lamentable porque dice que en ese proceso de alejamiento de Dios, de involucrarse con los pueblos paganos, de entrar en sus prácticas y que eso les trajo una ruina moral, espiritual, económica, lo más triste es versículo 37 donde dice que sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Verso 38 nos dice que derramaron la sangre inocente. No cabe en nuestra cabeza cómo las personas pueden ser llevadas en un culto para sacrificar a sus propios hijos. Y esas eran las costumbres de esos pueblos en Canaán. Por eso Dios le dijo a Israel, no hagas pacto con ellos, no te relaciones con ellos, porque ellos te van a engañar, porque ellos te van a seducir. Y tú debes mantenerte como un pueblo escogido. Moisés les había recordado que al mantenerse guiados por la palabra de Dios, serían un pueblo sabio, entendido y fuerte, que tendrían las bendiciones de Dios, que el favor de Dios estaría coronando sus días, y a través de esa relación con Dios, ellos iban a crecer, iban a prosperar, iban a llegar a ser una gran nación. Pero ellos terminaron sacrificando a sus hijos, derramando sangre inocente, y dice, y la tierra fue contaminada con sangre. Hay una repercusión espiritual cuando la sangre se derrama en la tierra, especialmente la sangre inocente. Y dice también, verso 39, que se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos.
Esta es básicamente la historia de Israel. Un círculo constante de primero abundancia, primero la bendición de Dios, segundo se alejan de Dios, se enfría su relación, más adelante entran en pacto, en trato, en comercio, en buenas relaciones, aparentemente como de compadrazgo, aparentemente de familia. Ahora son compadres, ahora son amigos, ahora son socios, pero más adelante las cosas cambian y esos se vuelven sus opresores y los maltratan, abusan, los roban, los despojan, hasta que Israel se da cuenta que se ha equivocado y que necesita la ayuda de Dios. Pero estos tiempos son bastante largos, fueron pasando de cortos a cada vez más largos. Dice, ahora vamos a ver la historia de Gedeón, siempre en el libro de Jueces, pero en el capítulo 6, donde dice, pongan atención a estas palabras, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Así empieza. Ya hay una lista anterior de los primeros jueces. Ellos se levantan por Dios, con el Espíritu de Dios, tienen batallas con los opresores, al final triunfan sobre ellos, los derrotan y nuevamente el pueblo de Israel tiene respiro, alivio, empieza ese periodo de reconstrucción, ese periodo de trabajo, de favor y de bendición, pero al final, cuando llegan a la cúspide de esa prosperidad, nuevamente se empiezan a apartar del Señor. Parece que eso es un patrón del corazón humano, pero en este caso, así empieza el versículo 6. Volvieron nuevamente a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y el Señor los entregó en la mano de Madián por 7 años. Ahora, aquí está especificado. En los pasajes anteriores ustedes pueden ver cuánto tiempo Israel sufrió el dominio y la opresión. Pero ahora estamos centrados, son 7 años de sufrimiento, y la mano de Madián prevaleció, dice el verso 2, contra Israel, y se hicieron, a causa de esta situación, ellos tenían que huir de sus lugares, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Tenían que huir de los valles porque cuando ellos estaban a punto de cosechar su grano, venían los madianitas con todos sus animales y barrían el país. Dice la Escritura que no dejaban nada que comer en Israel, y de esa manera Israel se empobrecía. Se comían los granos, se llevaban las ovejas, los asnos, los bueyes, no les dejaban a ellos absolutamente nada. Así que Israel estaba en una penuria, en una crisis económica. Sin embargo, soportaron varios años. Dice que ellos subían, los madianitas, como langostas, una cantidad excesiva, venían con todas sus cosas, todos sus animales, y barrían con lo que había en Israel. Ellos se aprovechaban de su trabajo. Piensen en esto, cómo es que alguien trabaja todo un año de esfuerzo para que venga otro y se lo quite al final. Esas eran las consecuencias de haber dejado al Señor. Y de este modo, dice el versículo 6, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Si haces los números, si haces cuentas, ¿cuándo clamaron a Dios? 7 años después de estar sufriendo. ¿Cómo es que el enemigo puede cegar el entendimiento de las personas para que no se den cuenta que están siendo oprimidas y que la respuesta la tienen a la mano, pero no lo hacen? Cuando ellos clamaron, nosotros vemos cómo Dios les respondió. Y lo primero que hizo Dios fue que les mandó un profeta, un hombre que vino para recordarles lo que ya Dios les había dicho. Yo los traje de Egipto, ustedes dijeron ser mi pueblo, ustedes me iban a honrar, me iban a respetar, y me dieron la espalda y adoraron otros dioses. Y dice la Escritura que el pueblo ante ese mensaje no dio ninguna respuesta. En este momento aparece en la escena un personaje que ustedes están familiarizados. Él va a ser nuestro segundo ejemplo ahora. Se llama Gedeón. Dice la Escritura en el versículo 11 que el ángel del Señor se sentó debajo de una encina que está en Ofra,
que era de Joás, y que el dueño de ese terreno era Joás, pero que su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Así que Gedeón está en una tarea muy apurada para tener preparado el trigo y esconderlo y que no se lo roben. Y este ángel le saluda con estas palabras. Le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y cuando Gedeón escucha esas palabras, él responde de una manera que pues nos sorprende de alguna forma, pero a la vez es evidente que lo que él pensaba en ese momento, de la abundancia del corazón, habla la boca. El ángel, que tiene una presencia especial, le dice: Dios está contigo, pero inmediatamente él de su corazón le responde y le dice, le dijo: Señor mío, fíjense, si Jehová está con nosotros, o si acaso eso fuera cierto, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y esa es la pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué nos están pasando estas cosas? ¿Por qué? Y a veces, esa actitud es para cuestionar a Dios y para reclamar a Dios, porque pensamos que Dios no está presente, que Dios no lo sabe. Pero centrémonos ahora en Gedeón, que su primera pregunta o reclamo es este: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué estamos siendo invadidos, asediados, despojados, robados por los madianitas? Si Dios está con nosotros, ¿por qué pasa esto? Y luego él sigue con una lista más o menos de reclamaciones y le dice: ¿y dónde están las maravillas que alguna vez nuestros padres nos han platicado? Y hace otra tercera pregunta: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? O sea, ¿no fue Dios el que nos trajo a esta tierra para bendecirnos, para ayudarnos, para prosperarnos? ¿Por qué ahora estamos en una crisis? ¿Por qué ahora estamos en estos problemas? Y ahora él afirma, dice: y Jehová nos ha desamparado. Y todavía acusa porque dice: y nos ha entregado en manos de los madianitas. Bueno, tenía razón, porque esa era la consecuencia y el resultado de darle la espalda a Dios. ¿Qué tiene Gedeón? Parece que tiene una lista, un pliego de quejas, peticiones y reclamos. Desde su punto de vista, que es muy humano, pero a la vez muy egoísta, muy negativo, él considera que Dios es injusto, que Dios no ha cumplido las promesas de hacerles bien, que ellos están sufriendo y que Dios ni siquiera está enterado. Razonar de esta manera lleva a algunas personas a pensar: Dios no existe. Pero si nosotros quisiéramos entender ese momento en el libro de los jueces, esa parte de la historia de Israel, cuando entran a la tierra prometida, cuando ya no está Josué, cuando no está el culto definido, cuando todavía no hay un rey y no hay un grupo de sacerdotes que dirijan, le den a Israel la dirección moral, espiritual, que lleven los sacrificios. Eso viene a ocurrir hasta el tiempo del rey David. Pero hay dos versículos que los debemos señalar en nuestra Biblia porque describen aquella época hace tantos años como quizás la nuestra. Son dos pasajes en Jueces 17:6 y 21:25, y en ambos dice exactamente lo mismo. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Increíble, pero es exactamente lo mismo como hoy las personas quieren vivir. No hay rey, no hay autoridad que gobierne sus vidas. Cada uno hace lo que bien le parece. Ahora, ¿te gustaría entender la respuesta de Dios? ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Están oprimidos, están empobrecidos, 7 años de dificultades, y Dios tiene una palabra, manda al profeta, pero nadie responde. Viene un ángel y lo que se encuentra es a un muchacho, a un joven que tiene una lista de reclamos contra Dios. Dios es injusto, nos ha olvidado, nos ha entregado con los madianitas, Él nos sacó, pero aquí nos abandonó
¿Dónde está Él? ¿Acaso es cierto que Dios está con nosotros? Muchos pensamientos en su mente que salen precipitadamente para el ángel. Pero vean ustedes la respuesta de Dios. Veamos cómo es que Dios le empieza a dar solución al problema. Porque hace un momento les comentaba que las personas simples se sienten víctimas. Ellos piensan que todo el universo está conspirando en contra de ellos. Ellos ven un complot en cada cosa que se les enfrenta y se les opone o les resiste. Lo primero que Dios manda, ya hablando con Gedeón, es, pongan atención a esto, que destruya los altares que su padre tiene en su propia casa. ¿Se imaginan a Gedeón? Le está reclamando a Dios, pero en su casa están los altares de Baal y de la diosa Acera. Dioses que eran perversos, que eran dominantes en esa región, pero ellos los tienen en su casa. No sé cómo la gente se explica eso. A veces dicen, bueno, yo tengo eso, pero no le pido. Yo tengo eso, pero no lo veo. Yo lo tengo nada más por alguna razón, pero yo no creo en eso. Aquí vemos que ellos tienen un altar en su casa a las divinidades, a las fortalezas más perversas y malignas de esa región. Y dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Así que en la casa de Gedeón están los altares de las divinidades más perversas de ese lugar. Pero ¿qué está haciendo Gedeón? Está reclamando. ¿Por qué Dios nos dejó? ¿Por qué Dios nos abandonó? ¿No se les hace como una incongruencia que las personas tienen algo malo en su vida, algo malo en su casa, no lo quieren dejar, pero le reclaman a Dios? Dios es injusto, Dios no me oye, Dios no me atiende, Dios me ha abandonado, pero no se han deshecho de aquello que es abominable a los ojos de Dios. La segunda cosa que Dios le pide a Gedeón, atención, la primera es derriba el altar de esas divinidades perversas, de esas obras de demonios. Lo segundo, edifica un altar a Jehová tu Dios. Qué maravilloso es Dios. Quita lo malo, establece lo bueno en tu casa. Derriba ese altar de oscuridad, de tinieblas, de perversión, de maldad y establece un altar al Dios verdadero. En la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Y dice, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Más adelante, ya la tercera cosa que Dios le explica a él es, después vendrá una lucha, pero te daré la victoria. Y si resumimos esta historia, Gedeón fue conocido después de aquel evento como Jerobaal, el hombre que había enfrentado a Baal, un hombre que a través de su vida dudó, pero al final obedeció al Señor y está en la lista de los héroes de fe en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 32, donde dice que Gedeón fue un hombre de fe. Podemos decir que los problemas a veces tienen causas que no las conocemos, causas que las ignoramos o que no las queremos ver sencillamente. Israel se quejaba de la fidelidad de Dios, siendo que ellos habían adorado a los ídolos. Gedeón se queja de Dios, le reclama a Dios, a pesar de que en su casa tiene ídolos. Y no somos conscientes a veces de los problemas. Quisiera dar un ejemplo, consultando una fuente muy fiel, con mucha certeza y seguridad, por lo menos al día de ayer, la deuda pública de México, y donde cada mexicano
si esa deuda fuera obligatorio pagar, cada mexicano debería pagarle al Estado 95,677 pesos con 49 centavos con los datos del día de ayer. 95,000. Casi lo podemos cerrar a 100,000 pesos. Uno dirá, bueno, pero yo no tengo ese dinero para pagarlo. Bueno, por el hecho de nacer en México, los niños que hoy nacieron en México le deben al Estado casi 100,000 pesos. Una familia de 5 personas le debe al Estado casi $500,000 de pesos por esa deuda que todos diríamos, oiga, pero yo no participé de eso, yo no sé ni en qué se lo gastaron, quiénes fueron los que se acabaron con ese dinero. Bueno, esos son el teje y maneje de la política en los países. El hecho es que somos inocentes porque no hemos gastado ese dinero, tampoco hemos recibido el beneficio de ese dinero, sin embargo, tenemos una deuda por el hecho de nacer en esta república. Así es en la vida espiritual. Al momento de nacer, heredamos muchos problemas. Heredamos situaciones de nuestros antepasados. Desde tercera y cuarta generación atrás, nosotros heredamos problemas espirituales que afectan nuestra vida. Y a veces son tantos los problemas. En otro momento hablaremos quizás con detalle acerca de las enfermedades, la pobreza, los vicios, y unas familias pueden sufrir tremendamente porque las personas se han apartado de Dios, se han olvidado de Dios y sin embargo tienen un reclamo para Dios porque Dios nos ha abandonado, siendo que nosotros hemos venido a participar pasivamente, pero estamos sufriendo las consecuencias de estas situaciones. Los gobiernos anteriores, todas las personas involucradas en la política de la República Mexicana han participado para crear esta deuda que es inimaginable en sus números y que es atroz para el pueblo mexicano. Pero básicamente, si se quisiera resolver y fuera obligatorio que se pagara estas cantidades, cada persona debe alrededor de casi 100,000 pesos para saldar la deuda pública de México. Hoy nosotros también puede ser que tengamos ese ciclo de pecado y reconciliación. Tenemos situaciones que nos atrapan y no las podemos librar. Situaciones que dominan, controlan, manipulan, estorban nuestra vida. Caemos en esas situaciones y nuevamente necesitamos de un periodo de recuperación, reconciliación con el Señor. Y no somos capaces de romper ese ciclo. Quiero decirte que Dios para eso vino, para eso se encarnó. Jesús vino para destruir las obras del diablo, para darnos vida y vida en abundancia. Pudiera ser que en medio de nuestros problemas no nos damos cuenta que tenemos cosas en nuestros hogares que deberíamos sacar. Hay personas que guardan objetos de brujería, objetos de hechicería, objetos de buena suerte, amuletos, guardan cosas de pornografía. Cuando nosotros guardamos algo que sabemos que es desagradable a Dios, debemos sacarlo no solo de la casa, sino de nuestro corazón. Israel guardó durante el tramo del desierto, 40 años, guardaron imágenes de ídolos. Eso nos dice el libro de Hechos, capítulo 7. Y mientras ellos caminaban con Dios y Dios les daba de comer, en el fondo de su corazón mantenían una identidad con sus ídolos. Para esto vino Jesús, para librarnos de toda obra de engaño y de mentira, de las tinieblas, para darnos vida y vida en abundancia. Debemos saber, Israel no se dio cuenta, Israel fue cediendo terreno, Israel fue de una manera inocente, fueron llevados a un terreno donde no solamente perdieron su identidad, su moral, perdieron el sentido de la verdad, el sentido de Dios, se dejaron engañar, cayeron en prácticas paganas. Quizá al principio era disfrute, pero más adelante fue entregar a sus hijos a la muerte. Nosotros vivimos un tiempo hoy en que debemos ser entendidos del tiempo que vivimos y que cuando hay problemas a nuestro alrededor debemos ser personas entendidas,
capaces de entender, analizar, cuestionar, poder interpretar lo que Dios quiere para nuestra vida, para nuestra familia, para la ciudad donde vivimos, para la comunidad donde nos relacionamos, como para el país. Nosotros debemos estar alertas en estos tiempos para escuchar la voz de Dios, para ser entendidos en su voluntad, para ser capaces de poder discernir con el Espíritu Santo todo lo que está pasando a nuestro alrededor y poder dar una palabra que sea de aliento, de ánimo, pero una palabra que abra el camino de la vida y de la salvación para todas las personas. Cuando tratamos de entender los problemas que tenemos en nuestra vida, cuando decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué tengo yo que pasar por estas situaciones? Indudablemente puede ser que estamos enfrentando problemas que vienen de mucho tiempo atrás, que quizás vengan de nuestra familia, que los hemos heredado por generaciones, que nos han afectado y no nos dábamos cuenta, pero que ahora al venir al Señor, el Señor nos puede dar el entendimiento, la capacidad para discernir y que seamos libres de esa clase de obstáculos, de problemas y de dificultades. Yo te invito para que le permitas al Espíritu Santo que ilumine tu vida, que ilumine tu corazón, que la palabra de Dios penetre la esencia de tu ser y te dé claridad, entendimiento, iluminación, capacidad de analizar, capacidad de entender. Dios nos dio facultad, capacidad mental para analizar, para estudiar, para investigar y para tomar mejores decisiones. No estamos solos en un problema porque la palabra orienta nuestra vida y tenemos al Espíritu Santo que puede guiar nuestros corazones. Así que si enfrentamos problemas, podemos pedir al Señor que nos ilumine y te aseguro que Dios te enseñará y te mostrará cómo resolver los problemas, cómo resolver situaciones desde el pasado que han afectado nuestra vida, que nos están afectando y que nos podrían seguir afectando, a menos que hoy decidamos nosotros tomar las decisiones correctas en el nombre del Señor. Y empezar ¿cómo? Como Gedeón. ¿Qué le pidió a Gedeón? 1. Destruye los altares. 2. Construye altar para el Señor. Habrá una batalla, pero te voy a dar la victoria. Y te invito a que oremos en el nombre de Jesús. Señor y Padre, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos salvación. Y esta historia de Israel como de Gedeón están escritas en tu palabra para que nosotros aprendamos que debemos sacar de nuestra vida toda forma de idolatría, toda forma en que el enemigo toma terreno en nuestra vida y gana terreno contra nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, que la luz de tu palabra y la luz de tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nuestras mentes y nos dé capacidad de limpiar nuestra vida, de limpiar nuestra casa, de derribar cualquier altar de idolatría, de engaño, de oscuridad, de tinieblas, de limpiar nuestra vida delante de ti y de sacar de nuestra casa pornografía y asuntos espirituales que son de oscuridad y que son de tinieblas. Muchos libros de engaño, de ocultismo, no son enseñanza para nosotros. Cosas de magia, de suerte, de protección, son objetos que Dios nos demanda que saquemos de nuestra casa, pero especialmente de nuestro corazón. Oro y me uno al cuerpo de Cristo para pedir la luz y el entendimiento para resolver problemas que muchas personas no son capaces ni siquiera de entender. En el nombre de Jesús, que tu pueblo en este tiempo tenga capacidad no solamente de claridad en la mente, sino de entendimiento espiritual y discernimiento para aprobar lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y en donde estamos, ejercer esta influencia de luz para iluminar a las personas que en algún momento
tenemos contacto con ellos que nos están escuchando. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, te haga una persona entendida en su palabra, en su voluntad, y que en este tiempo tu vida pueda dar un fruto abundante para el Señor.